Para mí, al igual que para los que estamos conformando este evento, es un sueño que arrancó este evento en particular en febrero cuando los invitamos a diseñar FIS. En ese momento teníamos mucha gente de gobierno, mucha gente de academia, mucha gente de medios, pensando en cuál sería la mejor forma de llevar adelante este FIS, cuáles serían las temáticas que deberíamos abordar. Y es muy emocionante saber que lo que va a suceder hoy surge de muchas voces, las voces que nos juntamos ese día, y que seguramente de aquí vayan a surgir ideas, inspiraciones para muchos de los que hoy somos agentes de cambio y muchos se están sumando a hacerlo. Bienvenidos. Muchas gracias, Rosana, que es realmente, ¿no?, como la gran mamá, la que ha ido gestando esto, todo lo que está comenzando a suceder ya hace una semana de acciones que el FIS está moviéndose en Montevideo y en Paysandú, ¿no? Y entonces quería yo agradecerle a Mateo Mera que nos regaló esa música maravillosa y gracias Mateo, que está ahí en un rincón. Mateo, vení, hace un saludo cordial como corresponde. Eso, aquí nuestro artista. Bien, y como decía Rosana, bueno, ¿qué es el FIS? El FIS es una plataforma que busca dar visibilidad a todo aquello que está sucediendo, que ya está pasando, ¿no? Juntarnos, interactuar, co-crear, inspirar, esta idea de que somos actores de cambio, agentes de cambio, que estamos sujetos al cambio, y eso me gusta. Y entonces, bienvenidas todas las personas que aquí estamos hoy, y la idea es que vamos a funcionar, en principio vamos a hacer estos dos círculos que los invitamos a aquellos que están llegando a que se coloquen, y si somos muchos, abriremos un tercer círculo, ¿sí? Entonces, para comenzar este día, le vamos a dar la bienvenida y vamos a invitar a que suban por esta super escalera. Vamos a invitar a Pablo Chiribloste, que anda por aquí, ahora después ya les cuento quién es Pablo. Mariana Costa, Jorge Melguizo y Stefan Heit. Cachito que Pablo Chilibroste es ingeniero agrónomo, graduado de la UDELAR, con estudios de posgrado en Chile y en Holanda. Se ha dedicado a la investigación y a la docencia en UDELAR, el desarrollo institucional de ANI y UTEC y el desarrollo productivo de redes sectoriales de innovación. En FIS 2017 hablará sobre la brecha educativa y el proyecto UTEC Universidad Tecnológica. Mariana Costa, emprendedora social, cofundadora y CEO de Laboratoria. Recientemente compartió un panel con el presidente Obama y Mark Zuckerberg en la Cumbre Global de Emprendimiento en la Universidad de Stanford y fue reconocida como una de las mujeres del 2016 por la BBC de Londres. Laboratoria es una nueva propuesta de educación técnica que busca preparar mujeres jóvenes para los empleos del futuro, específicamente aquellos que han tenido menos oportunidades, para aquellos que han tenido menos oportunidades. En Laboratoria están construyendo la principal fuente de talento femenino tech de América Latina para el mundo, cambiando la vida de miles de mujeres en la región y construyendo una industria que sea ejemplo de inclusión y diversidad. Stefan es un emprendedor y cofundador de En Círculo. Actualmente coordina la Agencia de Desarrollo de Paysandú y como emprendedor social tiene una habilidad de mover las masas.
Jorge Melguizo, no, es un visitante que viene de Colombia, habitué de Uruguay, por lo que me enteré, que le gusta, y a través de la cultura convirtió a Medellín en una ciudad menos violenta y con mejores índices de transparencia, habiendo sido calificada como una de las 5 con mayor corrupción del mundo. Es difusor del concepto de ciudades creativas en contraposición al concepto de ciudades creativas. Bueno, no sé, está 2 veces creativo, pero me imagino... Eso lo sacan de internet. No, el concepto es otro, de ciudades creativas a sociedades creativas. Gracias. Y considera que este último de sociedades creativas es un término que no es suficiente y es necesario construir sociedades inteligentes, resilientes, capaces de pensarse, de asumirse, de confrontarse, de redefinirse. Este enfoque fue el que llevó a cabo en Medellín en los últimos 30 años. Y con este panel vamos a dar inicio a una primera conversación en donde lo que les pregunto a ustedes que están aquí y que hoy vienen y nos interesa un poco saber un poco más de ustedes. Me voy a poner para allá porque así me siento. Entonces, la idea es saber más de lo que podemos encontrar en Internet. Queremos conocer sus secretos, queremos un poquito más. Y entonces es qué los movió a hacer lo que hacen, qué les generó esa inquietud a buscar y cómo lo que hace contribuye a zanjar la brecha que nos separa. Hoy Rosana contaba, ¿no? En el mes de febrero-marzo nos juntamos y preguntamos a todas las personas que trabajaron en el FIS el año pasado de qué deberíamos hablar y salió muy fuertemente esta idea de la brecha, algo que nos separa. Y como es una palabra tan grande, entendemos que no hay una sola respuesta, ¿no? Que hay tantas respuestas como las que querramos ver. Por eso la idea es preguntarles a ustedes cómo lo que hacen contribuye y qué entienden por esta brecha, ¿sí? Y va para ahí. Ok, es la primera vez en mi vida que entro en una pecera y no soy bueno para nadar, así que voy a ver qué sucede. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión y una vez que terminé la Facultad de Agronomía empecé a trabajar en colaboración con veterinarios y agrónomos con una brecha generacional, porque algunos salían de la cárcel y otros recién egresábamos de la universidad a la salida de la dictadura. Y ahí ya empezó el tema de la brecha, pero lo que viene a cuento es que después de 3 años de ejercer la profesión, me encontré con que ya estaba usando casi todo el conocimiento que había adquirido. Y ahí dije, algo no está bien. Yo era buen estudiante, me parecía que había aprendido mucho, pero después de 3 años se me agotó. Y ahí me di cuenta que me gustaba, que quería estudiar y aprender más, y entonces ingresé a la Universidad de la República para dedicarme a la docencia, a la investigación, hice los posgrados y en maestría, después doctorado, y esto viene a cuento porque después cuando regresé a Uruguay, empecé a armar las redes de investigación, de trabajo, docencia, etcétera, y después de algunos años y de toda esa experiencia me llegó una primera oportunidad que me pidieron que dirigiera un Instituto Nacional de Investigación, que es el INIA. Y ahí lo hice quizás más tentado por el desafío profesional, pero también visualizando la necesidad de cambiar un poco de paradigma y de darle otro perfil a la forma como que se investigaba y se generaba conocimiento en Uruguay. Y ahí me empezó también un concepto, yo creo que en Uruguay tenemos la bendición de que no tenemos servicio militar, pero deberíamos tener algo así como servicio civil. Yo ya sentía en ese momento un gran agradecimiento a la sociedad por esos 15 años de trabajo en la universidad, en el sector público, pago por la sociedad,
donde me pude formar, me pude desarrollar y encontré ahí una oportunidad de hacer una primera retribución. Y como lo hice con ese sentido, terminó esa actividad y volví a la actividad académica en el año 2008. Y un 24 de diciembre, en el 2012, estaba trabajando en mi oficina y me sonaba el celular. Y yo normalmente no atiendo el celular, sobre todo si no conozco el número y estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Y un poquito más tarde, era sobre mediodía, recibí un mensaje de texto. No había WhatsApp todavía en ese momento, yo no lo tenía al menos. Y me dice, es el presidente, ¿usted lo puede atender? Y dije, claro, el presidente lo voy a atender. Entonces volvió la llamada y la atendí y era el presidente Mujica. Y Mujica, que nunca logró decir mi nombre porque me dice Chilibrowski, me dice, Chilibrowski, no sé si estás al tanto que estamos discutiendo la creación de una nueva universidad. Y la verdad que yo no estaba al tanto. Yo estaba muy focalizado en mi trabajo. Sabía por la prensa que algo pasaba, pero no estaba interiorizado. Y esa universidad se va a aprobar, yo creo que se va a aprobar esta semana, todavía no estaba aprobada. Y ahí el gobierno tiene que proponer 3 nombres, y yo no es que lo conozca mucho a Mujica, pero nos habíamos visto 2 o 3 veces, se ve que alguien o algunos lo habían recomendado. Y queremos que vos seas uno de ellos. Yo quedé seco. Y me dice, pero bueno, te lo planteo y de aquí 2 o 3 días hablamos y interiorizate un poco de qué es esto de la nueva universidad. Y yo me interioricé un poco y el 25 de tarde, que estaba con mi familia ampliada en Navidad, volvió la llamada. Y dice, ¿y estás o no estás? O sea que con todo ese tiempo, y le dije que sí, de entrada, sin saber mucho, sin consultar a mi familia. Y eso me generó graves problemas después familiares, por suerte posteriormente subsanado. Y realmente lo que me motivó es este concepto, y desde adentro, si me preguntás desde adentro, este concepto del servicio civil y del poder volcar a la sociedad uruguaya, en este caso, en un área súper importante, todo lo que yo recibí y lo que pude desarrollarme profesionalmente y académicamente en una institución pública, en este caso en la Universidad de la República. Y a su vez yo hice toda mi carrera profesional y académica en el interior, trabajando en Paysandú, viviendo en Paysandú, y en realidad no tuve que pensar mucho el ofrecimiento de Mujica, porque sin saber nada, y cuando leí era peor que no saber nada, porque en realidad no decía nada del proyecto muy claro. Era una oportunidad única que se estaba dando el Uruguay de hacer algo nuevo, desafiaba algunos paradigmas, se animaba a crear una segunda universidad pública. Y yo decía, si yo le digo que no a esto, con todo lo crítico que soy y con la tremenda brecha, que después hablamos un poco más sobre eso, que hay entre Interior y Montevideo, me tengo que ir del Uruguay. ¿Con qué cara miro al resto después? Bueno, esa es mi historia, que no está en internet, que la comparto acá. Y el punto de partida de la brecha, para que lo tengan claro, la educación terciaria universitaria es el tramo de la educación con menos equidad en el territorio. De los montevideanos, y no nada con los montevideanos, pero está distribuido así, de los montevideanos que pueden acceder, de los montevideanos que pueden acceder a la universidad hay un 25% que lo hacen. Y de los del interior que pueden acceder a la universidad hay un 8% que lo hace. Y ese 8%, si uno lo abre un poquito, se convierte en un 10% en el litoral oeste y un poco en el este, y un 3-4% en todo el centro, el norte del país. O sea que la educación terciaria universitaria es la rama de la educación en Uruguay que tiene peor equidad. Sí que he sobrado motivo para tomar la responsabilidad que tomé y después hablamos un poco más de cómo creemos que estamos tratando de ayudar a quebrar esa brecha o acercar esa brecha. ¿Cuál es el apellido tuyo? Mi apellido es Chilibroste, pero me dicen Chili como a toda mi familia y el Pepe me dice Chilibrowski con mucha emoción siempre. Muchas gracias. Vamos a escuchar, gracias. Mariana. Sí, nada, bueno, mi nombre es Mariana, yo soy de Lima, de Perú. De hecho, es la primera vez que estoy en Uruguay, así que estoy súper contenta de estar acá.
Y también estoy súper feliz porque Perú ha clasificado al Mundial después de 36 años. ¡Bravo, sí. bravo! Así Igualmente que- podemos ganarles, no se preocupen. Podemos llegar a ganarles. Y les cuento un poco mi historia. Yo nací en Lima y crecí ahí. Y creo que en realidad como cualquier joven que crece en una ciudad latinoamericana, que son ciudades que lamentablemente se caracterizan por una falta de equidad, ¿no? Y donde hay realidades muy distintas, basta construir un poquito de sensibilidad para darte cuenta de qué lado de la moneda estás y por qué, ¿no? Y en mi caso tuve la suerte inmensa de tener súper buenas oportunidades educativas, que es algo que lamentablemente allá no es la norma, y siempre pensaba, ¿no? ¿Por qué yo estaré de este lado? Y mi respuesta siempre era por la pura suerte de haber nacido de este lado, ¿no? Nada más que eso, y creo que eso me ayudó a construir un poco una sensación de que algo tenía que hacer con mi vida para que las cosas no dependan de la suerte, para poder vivir en un país donde el hecho de dónde nazcas, que es algo que está absolutamente fuera de nuestro control, no determine a dónde terminas. Y fui creciendo, y cuando terminé el colegio, allá el liceo, tuve la oportunidad de irme fuera, y de hecho me fui a estudiar a Inglaterra. Eso parecía algo súper bueno. Cuando llegué allá dije, ¿qué hago acá sola a los 18 años al otro lado del mundo? Pero me ayudó a madurar, me ayudó irónicamente también a forjar un sentido de responsabilidad cada vez más fuerte hacia mi país, ¿no? A veces es irónico, pero es cuando uno se va lejos que descubre quién es y que se da cuenta por qué quiere hacer las cosas. Y para mí el Perú se convirtió en un sentido de propósito grande en mi vida. Entonces siempre pensé, bueno, ya voy, pero tengo que volver en algún momento. Después la vida me fue llevando por otros lados, tuve la oportunidad de trabajar fuera, viví varios años en Estados Unidos trabajando allá, pero muy vinculada a proyectos de desarrollo en América Latina. Luego me fui a estudiar, hice una maestría, y ya al final de esta maestría, que entre una cosa y la otra había pasado casi 10 años fuera de mi país, dije, tengo que volver y algo tengo que hacer. Y creo que o sea, empecé a sentir que quería emprender, ¿no? Y es uno de esos momentos donde, no sé, si acá hay gente que quiere comenzar a emprender, uno siempre está, quiero hacer algo, pero ¿por dónde comienzo? ¿No? Y es como, no es que te levantes y te iluminas una mañana y dices, esta es la idea. Creo que lo que tienes que hacer es decir, bueno, comienzo por lo que pueda, por lo que la vida me lleve. Y en mi caso, ya a nivel personal, en esos años que viví fuera, me casé. Y con mi esposo, y bueno, él no es de Perú, él es de Ecuador, pero vivía en Estados Unidos muchos años, entonces estaba tratando de convencerlo de mudarnos de Nueva York a Lima, ¿no? Que Lima es lindo, pero digamos que era igual difícil competir con Nueva York. Y en ese camino dijimos que una oportunidad era emprender, ¿no? Algo que era más difícil hacer allá, podríamos hacerlo en Lima. Entonces, ¿en qué emprendemos? Al final decidimos comenzar una agencia de desarrollo de software, que es lo que él hacía, con él y con un socio más. Y dijimos, bueno, esto nos va a dar la oportunidad de empezar a tener clientes, conocer un poco cómo está el sector de tecnología acá. Comenzamos esta agencia de desarrollo de software y nos dimos con la buena sorpresa de que conseguimos muchos clientes, ¿no? Era un mercado que se movía muy rápido, no sé cómo, logramos que varias empresas grandes creyeran en nuestro pitch y nos contrataran. Y empezamos a hacer software para muchos clientes y a tener que armar nuestro propio equipo de desarrollo. Y fue ahí que nos enfrentamos con el problema que era realmente difícil encontrar desarrolladores en Lima en ese momento. Era un perfil muy demandado por todas las agencias, por todas las startups, por muchas compañías. No habían suficientes y cuando igual, digamos, con mucho esfuerzo empezamos a armar ese equipo, era un equipo enteramente masculino, ¿no? Cuando esa empresa tuvo cerca de, no sé, un poco más de 15 personas, éramos yo, una diseñadora gráfica y todos los demás eran chicos. Y yo salí un poco a explorar el ecosistema de tecnología en Lima y siempre es en el mismo escenario, ¿no? Eran puros chicos, además llenos de oportunidades increíbles, todos con súper buenos trabajos, muchos trabajando en pijama de su casa para alguna compañía en Estados Unidos, ganando un montón de dinero. Y ahí como que surgió en mí esa duda de por qué tenía que ser así y que más bien algo teníamos que hacer para cambiarlo. Entonces, ahí nació un poco la idea de Laboratoria, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué no creamos un emprendimiento social que se enfoque en capacitar a estos developers? Que además yo me di cuenta de algo
genial en ese proceso, y es que muchos desarrolladores no venían de un contexto académico tradicional, no tenían un título de una buena universidad, muchos eran autodidactas, habían aprendido por su cuenta, y eso no era ningún tipo de limitante para tener buenas carreras. Entonces dijimos, acá hay como todo un espacio de tener algo muy disruptivo a nivel educativo, ¿no? Y pensamos, ¿por qué no creamos un emprendimiento social para formar a jóvenes en esta habilidad que tiene tanta demanda? Que sean mujeres, ya que hay tan pocas mujeres en el ecosistema y es inminente traer más diversidad, y que sean mujeres que justamente por limitaciones económicas no han podido acceder a educación superior de calidad y están haciendo trabajo mal remunerado, no calificado o en el sector informal, cuando tienen enorme potencial. Y así surgió Laboratoria, ¿no? Eso fue hace como 3 años. Hemos consolidado un emprendimiento que ha logrado crecer. Hoy tenemos casi 5 sedes, tenemos 4 armadas y estamos montando la quinta. Estamos en Lima, en Arequipa, en Santiago de Chile, en Ciudad de México. Estamos abriendo en Guadalajara y el próximo año, si todo sale bien, comenzaremos en Sao Paulo también. Es un programa que se dedica en capacitar a mujeres jóvenes. El promedio de edad es como en los 20, la mayoría de ellas está en sus 20, como desarrolladores de software. El core del programa es JavaScript. Estudian de manera intensiva, son 6 meses, pero a tiempo completo. Son 1000 horas de formación en este perfil técnico y también en desarrollo personal. Y al culminar estos primeros 6 meses, Laboratoria hace la inserción laboral. Entonces, tenemos que llevarlas hasta el final de ese proceso, ¿no? Tenemos relación con todo tipo de empresas, hay una demanda súper grande y colocamos a nuestras egresadas hoy día con mucho orgullo. Podemos decir que tenemos egresadas trabajando en las mejores empresas de software de la región y del mundo, ¿no? Tenemos egresadas en IBM, en Accenture, en Thoughtworks, en las mejores startups, en agencias, en bancos, en todas partes. Esto les permite a ellas más que triplicar sus ingresos y comenzar una carrera de infinitas oportunidades. Tenemos egresadas que han viajado por el mundo por primera vez gracias a su trabajo y a sus roles en esta industria y que a la vez también están empezando a cambiar radicalmente cómo se ve el sector de tecnología, ¿no? Siendo mujeres que llegan, que traen diversidad a sus equipos, que demuestran lo valioso que es esa perspectiva y que además están inspirando a miles de mujeres más en la región a que digan, yo también puedo tener una carrera en tecnología. Muchas gracias. Yo ahora pensando un poco en los momentos que había vivido esta brecha, ¿no? Y reflexionando a partir de la pregunta que nos movió, se me vino a la cabeza la primera vez. Bueno, yo soy de Paysandú, estudié en Argentina, porque ahí nos queda cerca, en Entre Ríos, estaba la carrera que quería, que era ingeniería en sistemas. Me volví a Paysandú y había empezado con un emprendimiento del cual yo trabajaba en realidad para el exterior, o sea, era perfecto desde Paysandú trabajar para afuera, me iba relativamente bien, pero sentía que me faltaban muchas herramientas en cuanto al desarrollo emprendedor. Yo quería llevar adelante una empresa y tenía muchas carencias en esa línea. Así que buscaba capacitaciones y formarme en ese área. Un día veo en el diario, en Paysandú, una capacitación, estamos hablando hace 10, 11 o 12 años, en Montevideo, una capacitación para emprendedores, y dije, esta es la mía. Llamo ese día para inscribirme y me dicen, no, cerraron ayer las inscripciones. Eso fue un clic que me hizo, ¿no? Sentir que estaba lejos de donde estaban las oportunidades. Eso que yo quería, para mí era lejos. Realmente fue de esas pequeñas cosas y ahí decidí venirme a Montevideo. No tenía, a nivel de trabajo, digamos, yo trabajaba para el exterior y en sí era lo mismo para mí trabajar desde allá que desde Montevideo. Pero a nivel de oportunidades, de lo que pasaba, del ecosistema, bueno, sentía que tenían que estar acá. Y tomé la decisión y me vine, trasladé, bueno, gente de allá que trabajaba conmigo, siguió trabajando en diferentes lugares. Y eso creo que también, bueno, tiene que ver con lo que decía Chilibroste, ¿no? La diferencia de oportunidades entre Montevideo y el interior es y se siente. Nunca tampoco la tomé como un problema, sino que, bueno, busquémosle la oportunidad a esto. El otro punto que para mí fue de quiebre, digamos, fue cuando tuve mi primera hija, ¿no? Eso yo creo que
seguramente todos los que pasamos por esa experiencia, hoy tengo 3 hijos, pero la primera me hizo empezar a ver el mundo de otra manera. Necesariamente sentí la necesidad de ponerle otra responsabilidad a lo que hacía. Quizás las prioridades de lo que quería cambiaron. Me hicieron empezar a replantear cosas que nunca me había replanteado, como la educación, ¿no? Y eso fue también un primer disparador a moverme hacia cosas que nunca me había involucrado. Entender que había otro tipo de educación que era posible y de alguna forma asumir como la responsabilidad de llevar eso a mis hijos, ¿no? Después también las nuevas economías, o sea, cuando uno empieza a buscar lo nuevo de todo lo que está surgiendo, empieza a conectarse con un montón de cosas y yo siento que hay un punto de que después no hay vuelta atrás, ¿no? Uno siente como esa necesidad de coherencia hacia lo que hace. Y quizás sí, hay muchos desafíos, hay muchas cosas que terminan siendo mucho más complejas porque tiene que ver con quizás no aceptar las cosas así como son o como están dispuestas y entender que podemos y que debemos cada uno trabajar para buscar esa coherencia. Así que, nada, recordaba la primera vez que escuché allá por 2010 a Christian Felber hablar de la economía del bien común. Para mí rompió un paradigma, ¿no? Algo que en lo que él hablaba me traía tanta coherencia con lo que debería ser y qué lejos estaba la realidad de eso, ¿no? A Manfred McNiff hablando de entender cómo era el mundo económico y cómo se movía. Bueno, todas esas cosas hicieron en mí cuestiones que realmente fueron haciéndome caminar hacia esto, ¿no? A no aceptar más las cosas como son. Esto de la educación, bueno, unos años después me vuelvo con mi familia, nos volvemos a Paysandú y ahora entendiendo que la oportunidad estaba allá, porque claro, las realidades eran diferentes, queríamos otra realidad también para la crianza de nuestros niños y pensamos que Paysandú era el lugar para estar, ¿no? Ahora, faltaban muchas cosas también y el tema de la educación fue algo que nos generó mucho impacto. De alguna forma, yo siempre lo cuento, mi niña a los 4 años nos planteó, ella iba a una escuela tradicional de muy buen nivel y demás, pero nos planteó no quiero ir más a la escuela y nos daba todos sus fundamentos de por qué no quería ir más a la escuela. Y tenía toda la razón en lo que decía y nos interpeló como padres, como familia, a decir, bueno, somos coherentes con lo que sentimos porque realmente sentíamos lo mismo que ella, o hacemos lo que hace todo el mundo y es tenés que ir a la escuela porque tenés que ir a la escuela. Y la sacamos de la escuela. Y fue algo que también rompió otro paradigma, porque algo que parece que es una locura, como todos, imagínense los abuelos, los tíos diciendo, pero están locos. Con mi señora mismo, al principio era todo, bueno, si a los 4 años quiere dejar la escuela, ¿qué va a hacer a los 15? Esa era la reflexión más lógica. Ahora, el poder escucharla, el poder entender lo que ella estaba planteando y hacernos cargo, abrió un mundo, ¿no? Abrió un mundo y nos planteamos, ya veníamos investigando nuevos modelos educativos y demás, y nos abrió el mundo de crear una nueva escuela, ¿sí? Nos empezamos a juntar con varias familias y a prepararnos, me involucré en la educación como nunca, digo, no vengo de esa área, pero realmente vi la esencia de lo que era la educación para la sociedad y nos involucramos muchísimo y bueno, avanzamos por esa línea. Hoy estamos hablando, creamos una escuela entre familias y educadores, una experiencia absolutamente transformadora, nueva, experimental, porque realmente es un gran experimento al cual decidimos meternos. Ahora, hoy nuestros hijos aman su escuela, aman, y eso es algo que a nosotros nos hace ver, bueno,
era un riesgo, pero estamos convencidos que vamos por un buen camino. Y esto recién es el comienzo, estamos hablando que la escuela tiene 3 años, es todo un desafío, la sustentabilidad de la escuela, el trabajo que genera, pero no tenemos duda que vale el esfuerzo. Entonces, hace poquitos días, y no me quiero extender mucho porque tiene que ver con algo que hablábamos recién ahí, fuimos parte de lo que fue el Congreso de Educación, donde se están haciendo las diferentes asambleas territoriales, y nosotros hicimos una en nuestra escuela, ¿no? Y la presentamos después a nivel departamental. Y algo de lo que nosotros planteamos en eso es la brecha, la distancia que hay entre lo que debería ser y lo que los niños viven día a día en sus escuelas. Nosotros tomamos inclusive como base, si nosotros vemos la ley de educación que tiene Uruguay es fantástica realmente. Si nosotros realmente cumpliéramos con los fines que se plantea la ley como fines educativos, tendríamos una educación de primera. Ahora, en teoría es una cosa, se plantea una cosa, y en la práctica, colectivamente, porque eso es responsabilidad de todos, aceptamos, hacemos y seguimos colaborando con eso que no es lo que en realidad queremos. Entonces, esa brecha para mí es fundamental. La brecha de esa diferencia que hay entre lo que debería ser y lo que es. Y cómo naturalizamos cosas que no deberían ser como son, pero no sé si es porque no tenemos la fuerza, porque creemos que no podemos cambiarlo. Y yo creo que todo este movimiento, el FIS, todo esto, hace poco estuve en el Foro de Nuevas Economías e Innovación Social en Málaga, y eso me hizo ver también lo que era el poder de la gente haciendo. Eran 600 personas de 40 países viviendo otra realidad, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que hay una fuerza potente en todas las personas que estamos acá y todos los que viven este movimiento, de decir, es momento de hacer. Como vos decís, ya no más diagnósticos, está todo hiperdiagnosticado. No podemos seguir hablando de lo que pasa, tenemos que hablar de lo que estamos haciendo. Y si no estoy haciendo nada, tengo que estar mirando para adentro de por qué. Y tampoco desde el juicio, porque bueno, todos tenemos un momento donde empezamos a activar algo, pero es necesario mirarnos y decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuánto estoy transformando o cuánto estoy colaborando en realidad con lo que hay? Así que bueno, mi reflexión y presentación es un poco esa. Muchas gracias. Jorge. Bueno, buenos días. Ustedes ven que a uno lo marca mucho el territorio. Por ejemplo, a Ana y a Rosana las marcó este territorio. Dijeron, hombre, metamos a esta gente en el patio de una cárcel y torturémoslos. O sea, pongámosles un día soleado, jodámosles la vida, pero además, esperemos el panel, ustedes sabían que tenía que iniciar hace un rato, y ellas dijeron, esperemos un rato, porque todavía el sol no está alto, esperemos a que esté alto para que todos ellos, cuando miren al escenario, tengan que estar así encandilados. Es decir, torturada completa la del espacio, lo marca uno mucho el territorio. Eso que nos ibas a meter allá adentro y dijiste que era peor. Sí. Bueno, yo vengo de Medellín, me marca el territorio. Siempre he pensado que si hubiera nacido en otro lugar, hubiera tenido una perspectiva de vida y unas emociones muy distintas a las que tengo por haber nacido en una ciudad como Medellín, en un país como Colombia, un país en guerra 52 años. Hace un año, hoy hay un foro en Medellín para el análisis de lo que ha sido este año de cumplimiento e incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, una guerrilla que durante 52 años combatió al Estado. Un país con todas las violencias y con todos los dolores y los horrores, y una ciudad durísima. De esa ciudad vengo yo, y eso por supuesto me marca para lo que he sido y para lo que seguiré siendo. Ayer decía que yo he tenido como por momentos a qué me he dedicado: al activismo social, a trabajar con ONGs durante 14 años, a trabajar con el gobierno de la ciudad durante 7 en la alcaldía de Medellín, y en los últimos 7 a trabajar por Latinoamérica en procesos como este, asistiendo a conferencias y haciendo algunas consultorías.
generalmente en los barrios más duros de las ciudades de Latinoamérica. Es donde me invitan a trabajar. Cómo intervenir los barrios de mayor pobreza y de mayor violencia. Decía hace un rato en la primera mesa, cuando nos estábamos conociendo algunos que llegamos, que las brechas sobre las que, intentando responder a la pregunta de las brechas, 3 brechas tal vez sobre las que intento trabajar. Una brecha, la brecha de la equidad, es decir, la brecha de la inequidad y la equidad en el continente más inequitativo del planeta, que es Latinoamérica, donde hace poco Colombia, Honduras, Guatemala superaron a Chile en inequidad. Chile era el país más inequitativo. Bueno, no se enojen los chilenos, ayer se enojaron un chileno, el gerente del Banco Santander, cuando hice el chiste sobre la eliminación de Chile del Mundial. Y entonces dijo más o menos, ¿qué vienen estos colombianos a hablar de ética? Claro, porque entre Mariana y yo hicimos un negocio a los últimos 5 minutos del partido para no hacernos daño, y eso se vio muy claramente en televisión. Y entonces entramos al Mundial cobrándole la negociación que habían hecho Uruguay y Argentina durante todo un partido, no 5 minutos, para eliminar a Colombia en el Mundial de Sudáfrica. Entonces, bueno, estamos jodidos de ética. Esa podría ser otra brecha, la brecha ética que tenemos, porque además nos vanagloriamos de esas cosas. A Maradona lo consideran Dios porque hizo un gol con la mano, cuando deberían repudiarlo por eso. Argentina, yo voy mucho a Argentina y les digo en conferencias que deberían devolver la Copa del Mundo que se ganaron en el Mundial del 78, porque la ganaron gracias a los militares, a que espantaron a los peruanos, los sacaron tallados de allá después de ganarle 6-0. Entonces, pero ellos se alegran de esa Copa, o sea, la brecha ética también tendría que ser otra. Hay una tercera brecha, primera inequidad, segundo ética, hay una tercera brecha que es la brecha generacional. Yo tengo hoy 55 años y siento una responsabilidad tremenda de compartir los procesos de ciudad y de sociedad que he vivido con la gente que hoy tiene 18, 20 y alguito de años. Hago parte de un colectivo en Medellín, una consejería ciudadana, que creamos entre estos dos, digamos, polos de edad, un grupo de activistas sociales tremendos. Búsquenlos con el hashtag no matarás o búsquenlos con el hashtag conservesatorio. Nosotros no hacemos conversatorios, sino conservesatorios. Estos muchachos tienen una cosa tremenda. O búsquenlos con el hashtag lunes de ciudad o búsquenlo con el hashtag las guamas. Guama es una fruta y uno dice las guamas cuando quiere decir no me jodas. Hombre, las guamas, no me jodas. Entonces tienen esos muchachos y muchachas que están haciendo ese trabajo. Compartimos un espacio permanente de pensamiento sobre ciudad. Acabamos de hacer hace 15, 20 días un seminario Medellín, ¿para dónde vamos? Recogiendo procesos de 30 años y planteándolos a otros 30, brecha generacional. Y una cuarta brecha que es la brecha territorial y espacial. No tiene sentido que en un continente como Latinoamérica, donde compartimos un mismo idioma, porque incluso nos entendemos fácil con los brasileros, no tiene sentido que no compartamos más sobre problemas y soluciones. Miren, le decía a Edison hace un momento, creo que lo hablaba con Edison o con Pablo, no sé, las dos conversaciones que tuve, que es muy especial porque si hablamos del crimen organizado, pero cuando hablamos del gobierno nunca hablamos del gobierno organizado o nunca hablamos de la sociedad organizada. Es decir, le reconocemos la capacidad de organización al crimen. Y porque tienen multinacionales, porque negocian todos, aquí lavan el dinero los mafiosos colombianos y los brasileros, aquí, es decir, aquí en Montevideo, toda la vida lo han hecho. Pero es que en Nordelta, en Argentina, la mitad son mafiosos, de los colombianos y de otros lugares. O sea, viven del mundo multinacional y nosotros nos reunimos puntualmente, nos reunimos poco, conversamos poco y compartimos poco y no aprendemos unos de otros. Entonces, esa brecha espacial y territorial, por lo menos en Latinoamérica, creo que tendríamos que ser capaces de romperla. Y termino. Esas brechas nos llevan a unos desafíos, los enuncio. El desafío hoy de superar la guerra en Colombia.
para mí es un desafío personal, es un desafío colectivo. ¿Cómo superamos 52 años de guerra? Es decir, ¿cómo creamos, cómo gestionamos, cómo conformamos, cómo somos una sociedad que no tenga en la guerra, es decir, en la muerte del otro, su seña y su horizonte? Llevamos 52 años matándonos en Colombia, ahora nos toca la tarea de construir una sociedad distinta. Ese es un desafío. Un segundo desafío, el de la posverdad. No sé si aquí se habla tanto en Uruguay de posverdad como se habla hoy en Colombia. La posverdad, como esto que nos mienten todos los días nos mienten. Nos miente la derecha, nos miente la izquierda. Yo he llegado a una conclusión: la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Nos mienten todos, nos mienten todos. O sea, vivimos en un mundo en el que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Entonces, el desafío de construir realmente procesos que superen esa mentira permanente que nos viene de muchos lugares es tremendo. Un tercer desafío es el ético, lo decía hace un rato, y un cuarto desafío es el de la indiferencia. Josep Ramoneda, un catalán no independentista, y eso hace que lo admire un poco más. Estoy lejano de los independentismos, creo que todos los nacionalismos son un arcaísmo, creo que todos los nacionalismos son una exclusión del otro. Josep Ramoneda, filósofo, tiene un libro que se llama Contra la indiferencia, y dice que la crisis europea, y piensen eso para Latinoamérica, no es solo una crisis económica. Dice que es una crisis política, es una crisis ética y es una crisis cultural. Es una crisis política porque es la crisis de la democracia. ¿A qué llamamos democracia? Él dice, lo que llamamos democracia no está siendo democrático. Estamos en manos de unos representantes que no representan, o que cuando representan, generalmente representan intereses privados y no colectivos. Dos, vivimos una crisis ética, que es la crisis de la inclusión. Es decir, ¿a quién excluye y a quién incluye un modelo de desarrollo? Lo dice en Europa, piénsenlo en Latinoamérica. ¿A quién excluye y a quién incluye un modelo de desarrollo? Y una tercera crisis, que es una crisis que para mí es fundamental, la crisis de la indiferencia. Dice, estamos ante el mundo de la indiferencia, y él lo dice en Europa, frente a las inmigraciones múltiples, frente a los problemas múltiples, frente a lo que ocurre en esa tumba colectiva hoy que es el Mediterráneo. Y él dice, somos indiferentes frente a eso. La lucha contra la indiferencia es un asunto cultural, es un desafío cultural. En la cultura tenemos el desafío de construir lo contrario a la indiferencia. Muchas gracias. Me gusta mucho esto que decías de la posverdad. A mí me queda resonando, ¿no? Que me recuerda y me conecta con esto de la falta de integridad. Y un poco vos lo traías también, Estefan, en esta idea de entre lo que está escrito, que está buenísimo, y lo que hacemos, ¿no? Las mentiras en las que vivimos. Y de alguna manera, la idea, para mí, por ejemplo, una de las cosas que me interesa en mi vida y que me mueve, tiene que ver con romper los monólogos, generar diálogo. Entonces, en ese sentido, quiero que conversen entre ustedes, quiero que me hablen de su verdad y que se hagan preguntas. ¿Qué cosas les quedó resonando? A mí me quedó resonando muchísimo y creo que es una reflexión que me gustaría ampliar más, ¿no? O sea, porque es un tema, realmente, este tema de cómo tenemos todas las capacidades para hacer de esto un mundo increíble. Y nos conformamos, ¿no? Como eso de dejo los gurises en la escuela porque es lo que hay. En Uruguay tenemos un dicho terrible que dice, es lo que hay valor. Es lo que hay. Entonces me conformo con cualquier cosa porque es lo que hay y no lo cambio porque es lo que hay. Entonces, no sé, tiro ahí en esto de
pregúntense entre ustedes. Yo largo este tema porque a mí me resonó y la invitación es que conversen, ¿sí? Adelante. Yo tengo una, y lo aprovecho de tenerlo a Melguizo. Hace unos días lo estuvimos en Paysandú y realmente motivó, inspiró mucho. Y ahora que tengo la oportunidad de hacerte una pregunta, que creo que fue un poco la esencia de lo que pasó en Medellín, y yo es algo que lo venimos hablando y yo creo que muchos de los que estamos acá también nos preguntamos, ¿cómo? ¿Qué tiene que pasar verdaderamente para que se dé esa organización, ¿no?, de los diferentes actores? Esa articulación es algo que hablamos, que buscamos, bueno, pero ¿qué pilares, qué cosas fundamentales tienen que estar? Y esto en base a la experiencia que vivieron allá. ¿Cómo se organizaron allá para decir, bueno, sector empresarial, sociedad civil, qué fue lo que movió a tanta gente a decir, generemos una transformación y hacia aquel lado? ¿Qué tiene que estar? Haceme otra pregunta más fácil. Muy rápidamente, doy dos respuestas tentativas para propiciar conversaciones posteriores en las peceras. Una, asumir que teníamos un problema. Eso parece terapia de pareja. Asumir que teníamos un problema. Es decir, no podíamos empezar a pensar en soluciones sin asumir que teníamos un problema. Es decir, estábamos montados en una mentira. Porque siempre pensamos que Medellín era la maravilla de ciudad, orgullosísimos de la ciudad, y matábamos 18 personas diarias. Pero es que, ayer lo decía, nos dimos cuenta que matábamos mucha gente cuando matábamos 18 diarios, no cuando matábamos 2 diarios o 1 diario o 10 diarios. O sea, 20 años después nos dimos cuenta, hasta ese momento como que no reaccionamos. Entonces, y dos hechos artísticos nos hicieron poner frente al espejo. Un libro, No nacimos pa' semilla, de Alonso Salazar, y una película, Rodrigo D. No Futuro, de Víctor Gaviria. Nos pusieron frente al espejo, año 88 y 89, y ahí empezamos a generar diálogos de ciudad. Dos, yo creo que también el convencimiento que se fue generando a partir de esas conversaciones, de que no solo la ciudad estaba mal, sino lo que dije anoche es muy esperado porque anoche nos hicieron aguantar un frío aquí hasta raro. O sea, nos trajeron a sufrir ayer con... Es lo que hay, valor. A las 10 de la noche. Entonces, anoche yo decía, hombre, nos dimos cuenta tarde y empezamos a reaccionar tarde, pero empezamos a producir muchos diálogos de ciudad. Y en esos diálogos de ciudad tomamos conciencia de algo, que todos nos estábamos equivocando. Esto no era culpa del presidente de la República o del alcalde de la ciudad o del empresario tal que era un hijo de puta. No, nos sentamos a conversar los empresarios con las ONGs que nos odiábamos mutuamente, nos empezamos a conversar los gobiernos de los 3 niveles, las organizaciones comunitarias de base, las universidades públicas y privadas, las iglesias, y todos estábamos equivocados, todos estábamos haciendo mal lo que estábamos haciendo. Por eso el resultado de ciudad que teníamos era ese fracaso colectivo. Yo creo que esas dos conciencias, la de que estábamos mal y la de que todos nos estábamos equivocando, fueron un detonante fundamental. Y haber logrado mantener durante estos 27 años, año 90 hasta hoy, un proceso más centrado en lo ciudadano. Edison, lo hablábamos con vos ahora hace un rato, un proceso muy centrado en lo ciudadano y no en lo estatal. No se puede fortalecer lo institucional sin afianzar ciudadanía. Entonces, pero bueno, esas dos respuestas para generar. Pero yo aprovecho el micrófono y le pregunto a Mariana, porque hay algo que me preocupa y no sé cómo salir. Casi siempre, esto que voy a decir suena obvio, casi siempre, Mariana, las políticas de acción afirmativa hacia un tipo de población, en el caso tuyo, cómo formar y empoderar y generar emprendimientos de mujeres hacia un campo en el que veías que no existía. Vos lo decías ahora, Karina, vos lo decías frente a tu trabajo afro. Yo trabajo con población afro en Colombia, luego me gustaría que compartiéramos. Trabajo en toda la zona del Pacífico colombiano con población afro. Yo no soy afrodescendiente, soy afrodependiente. Entonces, en esa perspectiva de las acciones afirmativas, uno dice, ¿por qué tienen que salir del sector que sufre esa exclusión? ¿Por qué el resto de la sociedad no actúa para superar esa situación? O sea, ¿por qué no vino
esa propuesta de los 13 hombres y no de las 2 mujeres, en tu oficina particularmente? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que logremos entender que este asunto no es un asunto de los grupos que son excluidos y que incluso la democracia tiene que ser, si construimos un espacio democrático, un espacio donde las mayorías gobiernen pensando en las minorías? Por lo tanto, toda la sociedad tendría que tener un pensamiento de minoría. ¿Qué hacer ahí? Yo creo que en realidad la manera más natural de que eso suceda es que haya diversidad en los espacios de toma de decisión, porque creo que naturalmente uno trae quienes a la mesa. Y por supuesto que hay que construir una sociedad empática donde uno pueda ponerse en los zapatos del otro, pero creo que ese instinto más básico y primordial es quién soy yo y por quién soy yo y quién es mi historia que traigo a la mesa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, de hecho mis 2 socios son hombres, pero es verdad que, claro, yo soy mujer, entonces, si bien ellos decían, sí, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Qué raro, algo deberíamos hacer. Para mí era, empecemos ya, o sea, que no quede en algo deberíamos hacer, sino que hagamos algo. Y creo que en cuanto yo di ese impulso, ellos fueron como que, sí, vamos, ¿no? Y al final acabamos cerrando la otra empresa y todos metiéndonos de lleno en laboratoria. Y creo que lo importante ahí es que no sé, mientras más espacios distintos diferentes veo, ¿no? Y esto me pasa en muchos niveles, no solo con mujeres en tecnología. De hecho, yo no tengo un contexto, yo no tengo un background en tecnología, ¿no? Yo no era desarrolladora y sí habían algunas. Y creo que a veces necesitas a alguien de fuera que venga y te diga, oye, esto es un problema, ¿no? Porque a veces uno cuando vive en su realidad está como, no sé, es difícil tener esa perspectiva más externa de decir, es verdad, esto no es lo que hay, no tiene por qué ser lo que hay. Entonces me parece que esa diversidad es súper importante y lo veo a distintos niveles, ¿no? Pasa mucho hablando en temas de género empresarial, a nivel empresarial y de liderazgo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué hay tan poquitas mujeres en roles de liderazgo? Yo creo que uno de los problemas importantísimos es que es como que es un círculo vicioso que se refuerza, porque hay pocas mujeres, entonces no se generan las políticas que sean pensando en las mujeres. Y creo que, por un lado, es fundamental cambiar un poco ese chip de los hombres y que también empiecen a pensar que este no es un problema de mujeres, es un problema de la sociedad. Pero mientras más mujeres hayan ahí, más natural va a ser ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que una estrategia para empezar a resolver esto es asegurarnos que en los espacios de toma de decisiones, a todo nivel, hayan esas perspectivas diversas. Como complemento, en el caso del laboratorio es interesante porque muchísima gente, como decimos allá, nos da con palo por ser solo para mujeres. Frecuentemente sacamos nuestras convocatorias en redes sociales y empiezan una cantidad, sobre todo de hombres, a decir, este programa es discriminatorio, ¿cómo es posible? Y la verdad que tenemos que ser súper claros en por qué lo hacemos, ¿no? Yo siempre digo, laboratorio será para hombres en el momento en que haya mucha mayor equidad en el campo. Cuando sea un 40-60, por supuesto que abriremos nuestras puertas. Claro que los jóvenes también necesitan esta oportunidad. Pero hoy día esa falta de diversidad tiene consecuencias reales y tangibles en el negocio, ¿no? Y hay miles de ejemplos de productos de alta tecnología que han sido desarrollados por equipos donde todos eran chicos que al final no responden a las necesidades de las mujeres, ¿no? No sé, desde la primera versión del iWatch, ¿no? Que medía 10.000 indicadores de salud súper rebuscados, pero no medía la menstruación, que es algo que le pasa a la mitad de la población, la mitad de su vida. O las primeras los primeros airbags, ¿no? Esas bolsas que te protegen de los accidentes en los coches, no eran tan efectivas protegiendo cuerpos más pequeños, porque el equipo que los desarrolló era enteramente masculino y habrían hecho sus pruebas más con ellos. O las primeras máquinas de reconocimiento de voz no eran tan efectivas reconociendo voces de mujeres. Y así hay miles de ejemplos concretos, ¿no? Entonces, creo que también esa es otra estrategia importante, ¿no? Visibilizar de manera bien tangible las consecuencias. No es un tema de que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo porque éticamente hay que hacerlo, pero además creo que uno llega mucho más con un mensaje en el que cualquier persona se puede relacionar y decir, oye, sí, tienes razón. ¿Y con los ingresos qué ha pasado? Hombres, mujeres. Mira,
hay poca data en general de cómo se diferencian los ingresos entre hombres y mujeres en el campo de tecnología, porque han habido históricamente poquísimas mujeres, ¿no? Pero algo bueno que creo que estamos logrando es que nuestras egresadas tienen ingresos competitivos con el sector, por lo que vemos, ¿no? Y nosotros jugamos ese rol como organización de pelear por esos ingresos. Y ahí también yo siempre me remonto a la importancia de la diversidad. O sea, yo creo que si Laboratoria fuese un emprendimiento liderado solo por mujeres, sería bien distinto a lo que es. Solo por hombres también, ¿no? Porque sí somos diferentes. O sea, yo creo que tenemos... no sé, tenemos a veces formas de ver la vida distintas, no se puede generalizar, pero sí hay ciertas diferencias. Y en nuestro caso, por ejemplo, no sé, yo al comienzo era, mira, lo importante es que se empleen, ¿no? Y si la empresa negociaba para abajo, yo decía, bueno, no importa, después crecerá el sueldo. Pero uno de mis socios decía, de ninguna manera. O sea, si es por ese sueldo, no se emplean. No he regresado de la empresa, lo siento, no, mira, no se pueden colocar acá. Y al final las empresas cedían muchas veces y hemos logrado que nuestros estudiantes tengan salarios competitivos con egresados universitarios tras un programa de formación de 6 meses. ¿No? Y no sé, yo realmente valoro un montón la diversidad. Me parece que es una de las cosas más que más tenemos que propiciar como sociedad, y diversidad de todo tipo. Mariana, y ahí le pregunto a Pablo con lo que acabas de decir, que se lo dije a Estefan cuando contabas lo del proceso de formación de 6 meses. Pablo, a vos te llaman para un proceso universitario, etcétera, etcétera, una universidad nueva. Pero uno ve que las universidades hoy empiezan a estar mandadas a recoger. Mandadas a recoger, o sea, bueno, a recoger en colombiano, no a recoger en uruguayo. Las universidades se están quedando atrás. Están ofreciendo programas pensum de 4 y 5 años y maestrías de 2 años y doctorados de 5, cuando en 6 meses una muchacha de 20 años puede ser formada. En fin, en Jujuy hay un proceso de una empresa de tecnología, en Jujuy, una de las zonas de mayor pobreza en Argentina, un emprendimiento de desarrollo de software donde están trabajando básicamente con Big Data, con lo último en Big Data, reconocidos hoy por Silicon Valley por los avances que han tenido, y el proceso de buscan los que trabajan en esa empresa en Jujuy. Son muchachos que jamás habían tenido un acercamiento a la informática y reciben una formación inicial de 3 meses. Con 3 meses intensos empiezan a trabajar en desarrollo de eso, muchachos de 16, 17, 18 años, egresados o sin egresar de los colegios y con otro tipo de formación, y están hoy siendo admirados. Entonces uno dice, ¿cómo enfrentan ustedes ese desafío de la educación que les pone Mariana en una universidad? Perfecto, gracias por la pregunta. También nos marca el territorio. Una segunda universidad pública en Uruguay, al lado de otra que tiene 150 años y de un sistema público muy afianzado, imprime fuertes limitaciones. Pero ahora voy al punto específico. Pero quiero dar alguna información que es importante. Yo creo, y tú lo dijiste también, lo primero es reconocer el problema de acceso y una educación terciaria universitaria. Lo que nosotros hicimos para tratar de abordar el problema y acortar esa brecha, acortar la distancia, es primero tener una idea muy clara de la relación entre demanda y oferta universitaria en el interior del país, no a nivel global, en cada territorio. Eso nos orientó a dónde ubicar la oferta de la universidad. La universidad es 100% para el interior del país, no realiza actividades en Montevideo. El 100% de sus actividades y de su gente tiene que estar en el interior. Eso acerca mucho. Vincularse a la demanda, eso también. La construcción que hemos hecho de la currícula es modular. Tú puedes estudiar 2 años, 3 años, 4 años o 5 años y nunca pierdes. O sea que si sales, vuelves a ingresar y sigues. O sea que hay una continuidad educativa prevista en el diseño. Eso apunta un poco en esta dirección, aunque todavía no lo incorpora en el modelo de enseñanza-aprendizaje. Si tú miras la realidad de los jóvenes en el interior de Uruguay, hay 2 problemas básicos antes que el económico. El primero es de distancia, de poder trasladarse, y el segundo es de responsabilidades ya asumidas. Ya tienen una familia, tienen un niño, tienen y de ingreso, finalmente. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Bueno, parte de nuestra formación es de educación a distancia. De la oferta educativa es 100% a distancia o 70% a distancia. Eso nos permite hoy tener estudiantes de los 19 departamentos y de 80 localidades
que para el interior del país, lo que tienen idea del país, es un número fuerte. De 50 estudiantes, nosotros decidimos, a nosotros nos pidieron que diseñáramos la universidad. Y nosotros dijimos que la forma de diseñar una universidad sin desaparecer en el intento era haciendo. O sea que en el primer año ya definimos algunas actividades. En el segundo año crecimos, empezamos con 50 en el 2014 y tenemos 1000 hoy. Perteneciente a los 19 en 7 localidades, pero recoge estudiantes de 80 localidades. Educación a distancia para cortar el tema de la distancia y facilitar la accesibilidad. Carreras modulares, donde si uno puede ir solo por un año, va por un año o por 6 meses, o lo hace a distancia y obtiene un reconocimiento y puede insertarse en el mercado laboral y después regresar. Capacidades transversales, aprender a resolver problemas está en todas las currículas. Es parte del modelo de enseñanza-aprendizaje. Hay que aprender a resolver problemas. Pensamiento crítico. Y después soluciones para brechas que ya sabemos que están. Todos sabemos que en la Universidad de la República, en las universidades privadas, en cualquier lugar, el joven que viene de secundaria tiene una brecha en su conocimiento. Lo que debería ser y lo que es. Debería saber tanto de matemática y de física, pero no lo sabe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir quejándonos de esa brecha o resolverla? Lo que hicimos fue un programa de educación básica 100% online. O sea que entran los estudiantes, los evaluamos y no le decimos te tenés que ir porque no estás calificado, porque ya está calificado, ya terminó la secundaria o el bachillerato tecnológico. Le decimos, para progresar en esto es bueno que refuerces este conocimiento. Y acá tienes un modelo, un sistema que es 100% online donde tú puedes ir trabajando. En Uruguay todo eso se sabía, pero no se aplica en forma integral como se aplica acá. También le hemos dicho cosas, tú no necesitas inglés para entrar a esta universidad. Pero si vas a ir con una formación tecnológica, al nivel que sea, tienes que salir sabiendo inglés, porque te tienes que poder comunicar con el mundo. En Internet hay muchísima información, pero tienes que aprender español e inglés. Esas son cosas transversales que van en esa dirección. Nos queda el acuerdo 100% con este enfoque y nosotros ahí tenemos un desafío enorme, cómo integrar esto. Sí tenemos integrado un área fuerte de reconocimiento de saberes. Si viene alguien y nos dice, yo trabajé 2 años en tal empresa y tengo tales capacidades, hacemos un ejercicio fuerte de acreditar esos conocimientos, darle un valor y que pueda ingresar en el lugar que tiene que ingresar. Todavía no tenemos ofertas con ese nivel de desafío en desafiar la enseñanza-aprendizaje. Pero también tenemos ofertas, y con esto termino, la Universidad Tecnológica por su formación y por su orientación inicial, tiene muchas carreras en el área tecnológica, entonces hay ingeniería, tecnología de la información, mecatrónica, que es toda la automatización, energías renovables, logística, pero también decidimos trabajar en la intersección entre el arte y la tecnología y largamos una carrera que se llama una licenciatura en música, en jazz y música creativa. Fuertemente criticados por largar eso. Y después de charlar con Ana Karina, y preguntaba por qué no candombe, y lo estuvimos pensando en candombe, pero en realidad la opción de jazz y música creativa es porque hay un movimiento social que desarrollaba esto, que es el movimiento Jazz a la Calle en Mercedes. Entonces fundamos la carrera sobre esa base, y ese movimiento social, su motivación no es el jazz, su motivación es una forma de ver la sociedad, una forma de cómo se genera el conocimiento y del impacto que tendría en la sociedad, en este caso la mercedaria, si más jóvenes accedieran a la educación musical en forma muy temprana. Se relacionarían diferentes, se desarrollarían diferentes. Excelente razón para instalar una oferta educativa que le dé continuidad a ese esfuerzo. Ellos trabajaban con niños de primaria. O sea que no respondo de por qué tenemos respecto a lo que plantea Mariana, pero estamos muy abiertos a todo ese proceso de innovación y ojalá podamos abrir candombe y música creativa en el futuro. Ve, Pablo, hay una experiencia en Barcelona, el taller de la música, en el Raval. Buscate esa información porque están trabajando con jazz como música de iniciación musical, muy especial. Para nosotros fue un descubrimiento en un trabajo que hicimos de la Cátedra Medellín Barcelona con ellos, el jazz como música de inicio y no como música de llegada. Tremendo. Contale, Pablo, un poquito del fenómeno de Jazz a la Calle. Me parece que es... Sí, pero le respondo igual, que lo busquen en internet y que lo miren en internet. Bien. Pero no,
No, viene bien, porque ellos lo están trabajando a nivel de primaria y con ese enfoque. Y están habiendo cosas muy bonitas. Y esta oferta, que fue mirada con mucha cautela y con cierto y muchísimo escepticismo, está teniendo una gran aceptación y tenemos una gran demanda y se pueden ir también por la música formal. Pero ahí empiezan las restricciones. No puede ingresar cualquiera, porque para ingresar a la universidad tienes que tener secundaria terminada, por ley en Uruguay. Entonces hay ese tipo de restricciones. Pero está. Entonces ahí el hecho de ser público y estatal y no una experiencia por fuera te pone otro tipo de restricciones, que no puede ser excusa, hay que quebrarla, pero hay que luchar muy duro por eso. Yo iba a decir que no, me parece súper interesante escuchar esa visión de la universidad, ¿no? Un poco también Laboratoria responde a un problema gravísimo que tenemos en varios países de la región, no sé cuál es el caso acá, pero es muy común, ¿no? Que la universidad pública es muy pequeña en su oferta, incluso la oferta que hay, lamentablemente, la mayoría de veces se ha quedado años atrás del mercado laboral, y ha surgido la universidad privada, donde hay como dos categorías. La universidad privada buena, que es muy cara y por ende solo accesible a jóvenes de clase media alta, o la universidad privada, mucho más económica, que es de terrible calidad y que yo siempre le digo a nuestras alumnas, para mí esa es una estafa, porque justamente se agarran de la ilusión de familias de que sus hijos vayan a la universidad o a un instituto técnico de educación superior, hacen un esfuerzo enorme por pagarla, eso que cuesta, y al final es un engaño, porque sales con un título que no sirve absolutamente nada. Y por eso creo que hay espacio para crear movimientos nuevos como el nuestro, pero yo también siempre digo, la universidad tiene que evolucionar, no es que va a desaparecer, ¿no? Y tiene que haber una oferta educativa diferenciada, y es súper refrescante escuchar una visión de la universidad pública como esta, que comparte un montón de los principios que tenemos nosotros también. Para dar alguna cifra, porque la pregunta era si sentíamos que cubríamos esa brecha, algunas de las cosas que a nosotros nos dejan tranquilos sobre la ruta trazada, de 50 a 1000 estudiantes en 3 años, y eso es todo lo que hemos ofrecido, no hemos ofrecido más. 7 de cada 10 estudiantes viven de su ingreso, o sea que realmente estamos accediendo a gente que trabaja. Su ingreso está en el eje de los 10, 11.000 pesos, o sea que son algo así como 250, 300 dólares mensual. El 90% es primer generación que llega a la universidad, 90%. Y 50% primera vez que superan estudios secundarios. Distribución territorial. Y hay 3 cosas en las que no podemos negociar. Confianza, eso se logra solo si se genera confianza. Lo que hay atrás de este pequeño emprendimiento, porque es un pequeño emprendimiento y un poquito bastardeado desde varios lugares del Estado, es que ha generado confianza, no con las autoridades nacionales, confianza con el territorio, confianza en los lugares donde estamos aterrizando. Trabajo colectivo, multidisciplinario, como tú decías, tener visiones diferentes en la toma de decisiones, y a pesar de ser público y estatal, trabajar con profesionalismo y eficiencia. Esas 3 cosas están muy ligadas, y por supuesto la ética. Esos son 4 principios fundamentales para avanzar en esto. Una pregunta para Estefan, Ana, no sé si hay tiempo. Bueno. Hace unos días conocí en Brasil un proyecto que me pareció muy interesante, no sé si lo conocen, Escolas Vivas. Porque creo que marca una nueva tendencia también en el tipo de escuelas, y tiene que ver con lo que comenta Mariana y con la búsqueda también. Esos muchachos de Escolas Vivas van a ir a otro tipo de universidades, o van a exigir que la universidad sea otro tipo de cosas, porque es en una misma aula muchachos de diferentes edades trabajando solo sobre proyectos de interés común. Es decir, el aula no para los que tengan 13 años y los que estén en tercer grado, sino para el de 14 años, el de 15, el de 11, que quieren compartir un mismo proyecto y aprenden intergeneracionalmente con habilidades distintas y en fin. Y en cada aula 2 profesores, pero además de áreas distintas, el de física y la de historia, trabajando una misma clase, produciendo un efecto distinto. Y hay una experiencia en Argentina, Arte y Bienestar en Comunidad, que tiene que ver con la creación artística en el aula de clase. Asumiendo una experiencia de la Universidad de Aberdeen en Escocia, y es que
el profesor de matemáticas o el de geografía o el de historia diseñen la clase con un artista de cualquier área artística. Es decir, dicen que artista es el que hace hartas cosas, artista, pero un artista de audiovisuales o de cine o de danza o de música, no para que haga la clase con música o con danza, sino para el hecho de la creación artística, del diseño. Y los dos trabajan la clase durante todo el año. Y el efecto es totalmente distinto. No sé si ustedes tienen algo en la escuela. Sí, de hecho la escuela que creamos en Paysandú tiene esa esencia y en Uruguay hoy por hoy son varias también. Que el año pasado creamos la red de educación transformadora que nuclea este tipo de escuelas. Ahora, es muy difícil llevar adelante, es mucho esfuerzo llevar adelante escuelas de este tipo, porque es realmente esfuerzo de las personas que se involucran. Y hay una pregunta para Pablo. La UTEC nació como un proyecto nuevo, y quizás hasta me equivoco en la pregunta, pero tienen un nivel de innovación y una mirada diferente, porque perfectamente eso podría haber salido de la UDELAR, ¿no? Pero el que haya nacido nuevo es porque es más fácil nacer diferente que transformar lo que hay. Porque ahí es lo que pregunto, ¿cómo transformamos la primaria y la secundaria? ¿Hay que crear una nueva primaria y una nueva secundaria? Porque de hecho fue parte de la propuesta que nosotros planteamos. Creemos escuelas experimentales donde se puedan probar, experimentar realmente nuevas formas, ¿no? Para los que resuenen con esa forma. Hay muchos que educación como la que comenta, no les gustaría. Ahora, somos un montón en Uruguay que buscamos y estamos haciendo de alguna forma a esfuerzo una nueva forma de educación. Ahora, el sistema bloquea y dificulta realmente que esas cosas nazcan, y yo creo que necesariamente eso tiene que impulsarse, ¿no? Yo no puedo responder porque yo no propuse la creación de UTEC, se resolvió en el Parlamento uruguayo después de un largo debate, pero en verdad lo que se proponía era otra cosa. Y ahí hubo como una rebelión en determinados estamentos y emergió la UTEC. Se votó el 28 de diciembre de 2012, el 28 de diciembre del Día de los Inocentes, yo creo que no es casualidad. Creo que la mirada que estaba atrás de eso es que era más factible con una segunda universidad pública nueva, pero no está escrito en ningún lado. Sí te puedo contestar de mi lugar, de lo que me motivó a tomar UTEC, que UTEC realmente yo tomé en febrero del 2013, que nos instalamos con las otras 2 personas, éramos 3, mujer integrada, y UTEC era esto, una mesa, teníamos la ley arriba y 3 sillas, eso era UTEC. Y hasta noviembre del 2013 yo trabajé sin salario, no había nada resuelto, pero mi motivación para entrar a UTEC es que parecía que estaba limpia. Si UTEC hubiera sido un proyecto de la Universidad de la República, con el mayor de respeto, porque yo hice toda mi carrera y sigo trabajando en la Universidad de la República, yo no lo hubiera tomado. Porque realmente creo que el nivel de condicionamiento es muy fuerte. Y si no se puede quebrar eso, las probabilidades de cambio son muy bajas. Ese es mi punto de vista. Esa pregunta es clave, la que hace Estefan. Esa pregunta de si hay que crear lo nuevo, si es más fácil crear lo nuevo que cambiar lo viejo, es una pregunta para todo. Para la política, para las instituciones, para las empresas, para la escuela, para todo. Y para mí, por ejemplo, lo que comenta Mariana, este tipo de experiencias, que lo que tú estás haciendo en la escuela primaria y el montón de experiencias que están acá en el auditorio, que muestran que hay otros caminos y los recorren y muestran el producto, y el producto es muy bueno, es lo que también va introduciendo brechas y genera agentes diferentes y que empiezan a reclamar una cosa diferente. O sea, para mí es vital, este espacio es vital en ese sentido, porque es desde donde se puede crear nueva sociedad. Muchísimas gracias a este maravilloso panel y les cuento